En aquella época el mundo respiraba opresión. Las ciudades vivían bajo el eco metálico de los carros de guerra asirios, y los vientos traían rumores de reinos subyugados, de murallas derribadas y de pueblos llevados en cadenas. Ninguna nación pudo resistir el avance de Sennacherib, rey de Asiria, cuya sed de dominación estaba alimentada por la brutalidad y el orgullo. Sus campañas no solo conquistaron tierras, sino que desmoralizaron culturas, destruyeron templos y ridiculizaron a los dioses extranjeros. El nombre Sennacherib se había convertido en sinónimo de desesperación. Sus mensajeros hablaban en nombre de una máquina de guerra que parecía invencible. Y luego, en el año 701 a.C., los ojos de este despiadado imperio se volvieron hacia Jerusalén. Judá era pequeña, empobrecida por guerras anteriores, y ahora estaba rodeada por un ejército de 185.000 hombres. La capital del pueblo de Dios parecía un animal acorralado. Pero había algo allí que los generales asirios no entendían. Un pueblo con un Dios que no podía ser ni llevado ni destruido. Sennacherib no solo quería someter a Jerusalén, quería demostrar que el Señor de Israel era impotente. Envió a su portavoz, el Rabsaces, para que hablara, no en arameo sino en hebreo, ante los muros de la ciudad, para que el pueblo pudiera oír. Se burló del Dios invisible, enumeró los reinos destruidos, los dioses quemados, y declaró que nadie había escapado jamás de la mano del rey asirio. Las palabras del Rabsaces hirieron el espíritu de sus oyentes más de lo que las lanzas podían herir la carne. Los soldados perdieron el coraje, los ancianos murmuraron, las madres abrazaban a sus hijos en la oscuridad. Ezequías, rey de Judá, lo oyó todo. No respondió con armas ni con una alianza extranjera. Cuando recibió la carta de insulto de Sennacherib, subió al templo en silencio. Allí, solo, abrió el rollo delante del Señor. Ese gesto, hecho sin fanfarrias, fue la declaración más poderosa de aquella guerra. Él no pidió ayuda humana, oró. Dentro del templo, entre las sombras de las columnas y el silencio del santuario, Ezequías permaneció de pie ante el altar. Sus ojos estaban fijos en la carta, palabras humanas escritas con veneno y blasfemia, pero su alma estaba dirigida hacia el cielo. No había oro en sus manos, ni espadas a sus pies, solo hubo una oración. No discutía como un estadista, no gritaba como un guerrero, no negociaba como un diplomático. Él simplemente habló al Señor de los ejércitos, reconociendo que los dioses de otras naciones eran obra de manos humanas, madera y piedra. Pero el Señor, el Dios de Israel, era diferente. Él habitaba entre los querubines. Él era el creador del cielo y de la tierra. Ezequías no pidió gloria para sí mismo ni la preservación de su trono. Su grito fue directo. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. Fue un llamamiento sin vanidad, un corazón desgarrado, sin garantías. Y en el cielo, Dios escuchó. Esa misma tarde, antes de que la oscuridad cubriera los muros de Jerusalén, el profeta Isaías envió un mensaje. No fue un consuelo humano ni palabras de aliento político. Fue una respuesta directa, como si Dios mismo hubiera abierto la cortina invisible entre los mundos y hubiera hablado con el rey. La carta de Sennacherib había sido leída en el cielo y su arrogancia registrada ante el trono eterno. El Señor conocía cada movimiento del rey asirio, desde sus pasos hasta sus intenciones. Por tu arrogancia contra mí y porque tu insolencia ha llegado a mis oídos, pondré un garfio en tu nariz y un freno en tus labios. Dijo la palabra. No habría batalla ni escaramuza. Sennacherib
no entraría en la ciudad, ni dispararía flechas, ni construiría rampas de asedio. Regresaría por el mismo camino que vino. La respuesta de Dios fue absoluta, como una sentencia sellada. Ya no había nada que temer, pero el asedio seguía allí y los enemigos aún respiraban afuera. Fuera de los muros, el campamento asirio era una ciudad en sí mismo. Tiendas alineadas en formación rígida, pancartas ondeando en la brisa seca y antorchas ardiendo como los ojos de centinelas. Los soldados se movían con cruel disciplina, orgullosos de participar en la última campaña de un imperio que se consideraba invencible. Los comandantes vigilaban Jerusalén como un gato vigila a un pájaro herido, esperando solo el momento adecuado para atacar. El Rabsaces, portavoz de la humillación, aún resonaba en la mente del pueblo. No os engañe Ezequías, diciendo que el Señor os librará. Se burló en hebreo para que cada madre, cada anciano, cada niño pudiera oír con claridad, y su voz parecía más fuerte que la fe de quienes estaban detrás de los muros. Pero esa noche, después de la respuesta de Isaías, algo cambió en el aire. Los centinelas de Jerusalén comenzaron a vigilar en silencio. Ya no se oían gritos de miedo, sino oraciones murmuradas. Las antorchas de la ciudad no se apagaron, aunque las manos temblaban. Había algo inexplicable, una quietud que no provenía de la rendición, sino de la rendición. Mientras los asirios hacían planes para el amanecer, discutiendo estrategias, afilando lanzas y bebiendo vino alrededor de fogatas, Jerusalén estaba en silencio en un tipo diferente de espera. Nadie sabía lo que haría Dios, ni el rey, ni los sacerdotes, ni los profetas. Pero todos sabían que el hombre había llegado a su límite. No había escapatoria posible ni tregua que comprar. El asedio continuó y los suministros escaseaban. Pero en ese momento ya no era una cuestión de números ni de muros. Fue una cuestión de fe pura. El pueblo, aún sin comprender los planes divinos, decidió no responder más al enemigo. Tal como había ordenado Isaías, todos guardaron silencio. Y en el silencio, algo empezó a suceder. No afuera, sino dentro de ellos. El miedo fue reemplazado por la reverencia. Ansiedad, debido a la expectativa. Los ojos dejaron de mirar a los soldados y comenzaron a girar hacia el cielo. Y mientras los hombres dormían u oraban sin saberlo, el cielo ya había decretado el resultado. El amanecer llegó sin fanfarrias. Ninguna flecha cruzó el cielo, ningún tambor de guerra resonó. Solo el sonido habitual de los vigilantes cambiando de turno y el ligero crujido del viento entre las rocas. Pero en el campamento asirio, donde miles dormían seguros de su fuerza, algo invisible pasó a través de las tiendas. No se oían pasos, no había ninguna voz, no había luz, solo la presencia de la justicia absoluta que no necesita espada humana para ser ejecutada. El ángel del Señor, cuya identidad permanece envuelta en misterio, se movió entre los soldados con precisión y autoridad. No hubo resistencia. Los cuerpos cayeron sin luchar. Los hombres de guerra que habían destruido naciones enteras se durmieron en el apogeo de su confianza y nunca despertaron. El campo amaneció en silencio, pero no el mismo silencio que la noche anterior. Era un silencio pesado y hueco, como el que se instala después de una catástrofe invisible. Cuando los primeros soldados se despertaron al amanecer, se encontraron rodeados de cadáveres. Compañeros de armas, comandantes, incluso capitanes, todos caídos, sin heridas aparentes, sin un grito final. El terror que cayó sobre los sobrevivientes no era el miedo a un enemigo físico, sino el temor de un juicio que no podían comprender ni combatir. Miraron a su alrededor y no vieron ningún ejército enemigo, solo la marca de lo invisible. La arrogancia del día anterior desapareció.
No se pudo dar ninguna explicación militar. Ningún hechicero asirio se atrevería a interpretar semejante masacre. Lo único que estaba claro era que por allí había pasado algo más grande que el imperio. Sennacherib, que hasta entonces se había burlado de todos los dioses, vio el límite de su soberanía. El hombre que se creía invencible probó el silencio de Dios, un silencio que mata. Y Jerusalén, todavía sitiada, fue salvada sin disparar una sola flecha. En la ciudad, las puertas permanecieron cerradas. Los hombres de guardia todavía estaban en sus puestos, los arqueros todavía con las manos tensas en los arcos. Pero pronto un murmullo recorrió la pared. Un centinela, mirando hacia el valle, vio algo extraño. Los estandartes asirios no se movían. Las tiendas estaban en posición vertical, pero desde allí no se oía ningún sonido. No hubo movimiento, ni órdenes, ni cambios de turnos. Un espeso silencio se cernía sobre el enemigo. Intrigados, otros se acercaron, y con la mirada fija en el campo de abajo, se dieron cuenta de lo increíble. No era la pausa de una tropa descansando, era la ausencia de vida. Cadáveres. Por todo el valle, los cuerpos yacían esparcidos como hojas después de la cosecha, los escudos caídos, los caballos sin jinete, el ejército más temido de la tierra, ahora inmóvil. Nadie entendió cómo, nadie podía creer lo que veían sus ojos. Pero todos lo sabían. Dios había luchado. Ezequías fue advertido de inmediato. Escuchó los informes de Neto, los guardias con expresión contenida, la mirada baja y el corazón alerta. No salió corriendo a ver el campo. En lugar de eso, regresó al templo. Se arrodilló donde había dejado la carta. Las palabras del enemigo todavía estaban allí, escritas con tinta negra y orgullo. Pero ahora, el silencio exterior confirmó lo que la fe dentro de él ya sabía. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, había dicho Isaías. Y ahora, allí, el rey supo que había sido escuchado, no por mérito, no por fuerza, sino porque Dios es fiel a su palabra. Ezequías no festejó con gritos ni convocó desfiles militares. En cambio, permaneció asombrado. La liberación que había llegado no era un trofeo, era una señal. La ciudad no se había salvado por méritos, sino por gracia. Y el terror que una vez los rodeaba fue reemplazado por un miedo aún mayor, el miedo al Dios vivo. Mientras Jerusalén respiraba aliviada, Sennacherib sintió el peso del fracaso caer sobre sus hombros como una tormenta implacable. Su orgullo, que hasta entonces le había hecho mantener la cabeza alta ante todos los reyes, fue aplastado. No podía admitir que un Dios invisible, que no podía ser tocado ni visto, hubiera derrotado al mayor ejército de la tierra sin siquiera mover una lanza. Lo que una vez fue una certeza absoluta de victoria se convirtió en duda y miedo. En su corazón empezó a crecer una inquietud. Los consejeros y sacerdotes de Asiria intentaron ocultar su vergüenza, inventar explicaciones, pero Sennacherib sabía que había algo más allá de la razón humana actuando contra él, un juicio silencioso que le había robado su gloria y aplastado sus planes. De regreso en Nínive, la capital asiria, Sennacherib cargó no solo con la derrota, sino con el peso de la humillación. El rey, que había desafiado al Dios de Israel delante de toda Jerusalén, ahora se enfrentaba a su propio destino. Y este destino no sería escrito por manos humanas. Según antiguas crónicas, su vida terminó entre sangre y traición, asesinado por sus propios hijos en el interior del templo del dios Asur, lo que supuso una cruel y definitiva ironía. El hombre que quiso demostrar que su poder era absoluto murió a manos de los hombres, sin la gloria de una gran batalla ni la fuerza que decía poseer. La soberanía de Dios, sin embargo,
permaneció firme e inquebrantable, demostrando que ningún reino, por grande que sea, puede oponerse al Altísimo y vencer. En la Jerusalén sitiada, el recuerdo de aquella noche quedó grabado en el alma del pueblo, no como un simple evento militar, sino como una manifestación del poder invisible y soberano que protege a su pueblo elegido. Los ancianos que antes habían murmurado en silencio, ahora guardaron silencio en reverencia, comprendiendo que la lucha que realmente importaba no se libraba con espadas, sino en el altar del corazón y en ferviente oración. El miedo se transformó en esperanza. El miedo que paraliza ha dado paso a la confianza en el Dios que no duerme ni se adormece, que lucha por los que confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Fue un recordatorio viviente de que Jerusalén no estaba en manos humanas, sino en manos del Señor de los ejércitos. El profeta Isaías se convirtió en la voz de esa certeza en medio de la incertidumbre. Sus palabras resonaron entre las piedras de los muros y en los pasillos del palacio. Porque el Señor será nuestra justicia. No fue solo un consuelo vacío, sino una declaración de poder real y presente. Advirtió que la liberación no significaba la ausencia de dificultades futuras, sino que garantizaba que Dios estaría presente en cada batalla, visible o invisible. El Señor de los ejércitos no se limitó a derrotar a los enemigos externos, sino que también combatió las dudas y el miedo que querían consumir las almas de su pueblo. La fe de Ezequías y el silencio de la intervención divina fueron un testimonio vivo de este misterio que pocos comprendieron plenamente. En aquellos días, la fe del rey Ezequías resultó ser un escudo invisible contra la tormenta que amenazaba con arrasar Jerusalén. No se dejó engañar por estrategias humanas ni por vanas esperanzas. Al contrario, su alma se volvió hacia Dios con humildad y reconocimiento de la total dependencia del Señor. La carta del enemigo, que podría haber sido solo motivo de desesperación, se convirtió en un llamado al arrepentimiento y a la oración profunda. Ezequías demostró que el verdadero liderazgo no reside en el poder militar, sino en la capacidad de buscar a Dios en tiempos de crisis, confiando en que la liberación viene del cielo, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. El silencio de aquella noche, marcado por la acción sobrenatural del ángel del Señor, sigue siendo un misterio que desafía las explicaciones racionales y las estrategias humanas. No se dispararon flechas, no se libró ninguna batalla, pero el ejército asirio fue destruido. Este acontecimiento revela una verdad esencial para todos los tiempos. Dios lucha por su pueblo, incluso cuando éste no puede verlo. Actúa de maneras que escapan a la comprensión humana, en silencio y con precisión divina. Esta intervención es una invitación a cada creyente a reconocer que su lucha espiritual y personal no está dejada únicamente a las fuerzas humanas, sino al poder soberano del Señor. A la mañana siguiente del silencio sepulcral, Jerusalén despertó a una realidad que superó cualquier predicción humana. El ejército que rodeaba la ciudad, símbolo del poder y la arrogancia, Asiria, no era más que un cementerio al aire libre. La inexplicable destrucción no solo salvó la ciudad, sino que destruyó el ídolo de la invencibilidad del imperio asirio ante las naciones. Para el pueblo de Judá, fue un testimonio vivo de que el Dios de Israel no es un Dios cualquiera, sino el Señor soberano que controla la historia, que no necesita de batallas humanas para cumplir su propósito. La liberación fue una respuesta directa a la oración de un rey que creyó cuando todo parecía perdido. Ezequías, el rey que oraba en el templo, no se jactó de la victoria. Su corazón permaneció roto y agradecido.
Comprendió que esa victoria era un don divino, fruto de la misericordia y de la justicia de Dios, no de su propia fuerza o sabiduría. Su testimonio es un ejemplo para todos aquellos que enfrentan asedio y opresión. Confiar en Dios, incluso cuando el silencio parece ensordecedor y el peligro es inminente. La noche en que Dios luchó solo es una invitación a que la humanidad reconozca la soberanía del Todopoderoso, que actúa incluso cuando nadie ve, y a que la fe, incluso en medio de la desesperación, sea la clave de la liberación. La historia de la noche en que Dios luchó solo sigue siendo un misterio sagrado, que trasciende las explicaciones humanas e invita a una profunda reverencia. Es el testimonio de que el poder divino no depende de fuerzas visibles, sino que actúa en lo invisible para cumplir su voluntad. En tiempos de asedio, miedo y duda, la promesa permanece. El Señor de los ejércitos está presente, listo para intervenir de maneras sorprendentes y justas. La confianza en este Dios que gobierna desde arriba es lo que distingue a las personas que permanecen firmes, incluso cuando el mundo a su alrededor parece desmoronarse. El silencio de la batalla celestial es más fuerte que cualquier clamor humano. Que este recuerdo resuene a través de las generaciones, no solo como una historia antigua, sino como una invitación eterna a una fe inquebrantable. En cada situación de desesperación, en cada momento de aparente derrota, hay un Dios que lucha y vence solo. La invitación es clara: no confiar en las fuerzas humanas ni en la superioridad numérica del enemigo, sino en Dios, que es soberano y fiel. Así como Ezequías entregó la carta ante el altar y esperó en silencio, cada persona puede aprender que la verdadera batalla espiritual se gana entregándose completamente a Dios, reconociendo que, aun cuando todo parezca perdido, Él es